Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos zambullimos de cabeza en las turbulentas aguas de la política colombiana. Uf, turbulentas es poco. Específicamente, vamos a analizar el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho por el presidente Gustavo Petro. Ahí es donde las aguas se ponen, digamos, picantes. Y picante es la palabra. Ministros con dudas sobre el pasado de Benedetti, posibles dificultades para acceder al presidente y hasta rumores de renuncias. Tema total. Para ayudarnos a navegar este mar de incertidumbre, nos acompaña un experto que conoce muy bien las corrientes políticas colombianas. Bueno, digamos que llevo un tiempo observando estas olas. Perfecto. Y antes de sumergirnos en este nuevo escándalo, recordemos que todo esto viene tras la salida de Laura Sarabia, la anterior jefa de despacho. Ajá, otro capítulo para el libro de la política colombiana. Exactamente. Y ahora, con Benedetti en el puesto, la gran pregunta es, ¿cambio o más de lo mismo? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Sin duda. Y para empezar a responderla, hablemos de las críticas. Varios ministros, incluyendo a Gustavo Bolívar, han expresado su preocupación por el nombramiento de Benedetti. Y no es para menos. Exactamente qué les preocupa. Bueno, el historial de Benedetti. Acusaciones de corrupción, supuestos vínculos con el narcotráfico. Y también esa percepción de que representa a la vieja política, lo que choca con la imagen de cambio que quiere proyectar Petro. Entiendo. Pero lo que me llama la atención es que estas críticas se están haciendo públicamente. ¿No es un poco arriesgado desafiar al presidente de esa forma? Es una jugada arriesgada, sí, pero también una señal de la tensión que existe dentro del gobierno de Petro. Tensión, ¿a qué te refieres? Petro ha intentado construir un gobierno amplio, con gente de distintas corrientes políticas. Y eso genera fricciones, inevitablemente. Claro, como un rompecabezas con piezas que no siempre encajan. Y el nombramiento de Benedetti ha puesto en evidencia esas grietas. Y hablando de piezas que no encajan, tenemos a Gustavo Bolívar, una figura clave en el petrismo, que ha expresado públicamente su preocupación por la llegada de Benedetti. Bolívar en el ojo del huracán. En una entrevista reciente, habló de su lealtad y cariño hacia Petro, pero al mismo tiempo no ocultó sus dudas sobre Benedetti. Es un dilema complicado. Lealtad personal versus convicciones políticas. Totalmente. Y su decisión final tendrá un gran impacto, tanto para él como para el gobierno. Sin duda alguna. Este es un punto de inflexión. Y hablando de puntos de inflexión, recordemos que la anterior jefa de despacho, Laura Sarabia, fue criticada por controlar el acceso a Petro. Ah, el famoso filtro presidencial. Exacto. Y ahora, con Benedetti, surge la misma preocupación. ¿Es paranoia o hay razones para pensar que el acceso a Petro será aún más limitado? Bueno, para entender esto hay que comprender la importancia del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia. Tapre, ¿para qué sirve? Es el centro neurálgico del gobierno, el punto de conexión entre Petro y sus ministros. Ajá, como un puente. Sí, y quien controla ese puente controla el flujo de información, las decisiones, el poder. Suena intenso. Lo es. Y por eso la figura del jefe de despacho es tan clave. Y precisamente, hablando de controlar el poder, Julio Sánchez Cristo, un analista político de renombre en Colombia, Ah, sí, Sánchez Cristo, siempre con la mirada aguda. ha especulado sobre las ambiciones de Benedetti. Incluso ha sugerido que podría llegar a marginar al director del DAPRE. Eso sí que sería un golpe de poder. ¿Crees que Benedetti tiene la capacidad y la intención de acumular tanto poder? Benedetti es un político con mucha experiencia, conoce bien las reglas del juego. Un viejo zorro, digamos. Exactamente. Y no me cabe duda de que tiene la astucia y la ambición para intentar consolidar su poder. Interesante. Y en medio de este juego de poder, Bolívar ha propuesto una jugada interesante. Ah, sí, cuéntame. Una reunión con Benedetti para establecer reglas claras y garantizar el acceso a Petro. Ajá, un intento de diálogo. ¿Crees que funcionará? Esa es la gran pregunta. ¿Estará Benedetti dispuesto a ceder, a compartir el poder? ¡Qué intriga! La propuesta de Bolívar es una jugada arriesgada pero astuta. Arriesgada. ¿Por qué? Porque si Benedetti se niega a negociar, la crisis se agrava y podríamos ver una estampida de renuncias en el gabinete. Renuncias masivas. Eso sería un golpe duro para Petro. Sí, debilitaría su gobierno, su agenda de cambios se estancaría. Y la oposición estaría de fiesta. Exactamente. Pero hay algo que me intriga. Dime. Si los ministros estaban tan preocupados por el pasado de Benedetti, ¿por qué no se opusieron a su nombramiento desde el principio? Buena pregunta. ¿Por qué el silencio inicial? Algunos creen que fueron tomados por sorpresa, que no esperaban esta jugada de Petro. O sea que Petro los dejó con la boca abierta. Podría ser, otros sospechan que hay algo más. ¿Algo más? ¿Cómo qué? Un juego de poder en la sombra. Muy. Suena teoría conspirativa. No necesariamente. Benedetti tiene sus propios aliados, sus propios intereses. Y quizás Petro tuvo que hacer concesiones para llegar al poder.
La política colombiana es un laberinto, a veces hay que hacer pactos con el diablo. Y en ese laberinto, la figura de Bolívar se vuelve aún más interesante. ¡Ey, su dilema es fascinante! Lealtad a Petro versus convicciones. Habla de amor por Petro, pero al mismo tiempo lo desafía. Es un equilibrista político. Y su decisión tendrá consecuencias. Para él y para el gobierno, ¿crees que la gente está perdiendo la fe en Petro por todo esto? Las encuestas muestran una caída en su popularidad, pero es pronto para hablar de una pérdida de confianza generalizada. La gente aún recuerda sus promesas de cambio. Sí, pero también perciben la fragilidad del gobierno, las luchas internas. Y aquí hay otro factor interesante, el silencio de Petro. Está esperando que la tormenta pase. Yo creo que es un silencio estratégico. Estratégico. ¿En qué sentido? Cualquier declaración que haga en este momento podría ser usada en su contra. Claro, tiene que medir cada palabra. Está analizando el tablero, evaluando las fuerzas en juego. Como un ajedrecista, ¿no? Exactamente. Y mientras tanto, la oposición disfruta del espectáculo. Claro, para ellos, esta crisis es un regalo. Ven la oportunidad de debilitar a Petro, de recuperar el poder perdido. Y no solo la oposición, también hay otros actores en las sombras, Grupos económicos, sectores de la vieja política. que no ven con buenos ojos las reformas de Petro. Exacto. Es un juego complejo, con muchos intereses en juego, Y en medio de todo esto, el pueblo colombiano observa con atención. esperando que Petro pueda cumplir sus promesas. ¿Crees que lo logrará? ¿O será víctima de las mismas trampas que otros líderes? El futuro de Colombia está en juego. Las decisiones que se tomen en los próximos días serán cruciales. Estamos en un momento crítico, un punto de inflexión. Es como si el sistema mismo se resistiera al cambio, ¿no? Sí, la inercia de la vieja política es fuerte. Pero volviendo al tema del acceso a Petro, me pregunto si no es un síntoma de algo más profundo, un problema en la estructura misma del poder presidencial en Colombia. ¿Te refieres a que el sistema está diseñado para concentrar el poder en el presidente? Exactamente. En América Latina, especialmente en Colombia, tenemos una larga historia de presidentes con un estilo de liderazgo muy centralizado. Claro, donde todo gira alrededor del presidente. Y eso inevitablemente genera cuellos de botella, dificultades de comunicación, tensiones entre el presidente y su gabinete. Entiendo. Si todo depende del visto bueno del presidente, las cosas se vuelven lentas y complicadas. Pero no se supone que Petro era diferente. No prometía un cambio. Esa es la gran paradoja, ¿no? Petro llegó al poder con un discurso que desafiaba el status quo, que prometía más participación ciudadana, un gobierno más horizontal. Sí, recuerdo sus promesas de campaña. Pero sus acciones a veces parecen contradecir ese discurso. El nombramiento de Benedetti, una figura de la vieja política, y la preocupación por el acceso al presidente. Hacen pensar que quizás Petro está repitiendo los mismos patrones de liderazgo que tanto criticó. Es como si la fuerza de la tradición política fuera más poderosa que la voluntad de cambio. Una botella cuesta arriba, digamos. Totalmente. Y esa es una de las grandes lecciones de este caso. Cambiar un sistema político no es fácil. Requiere tiempo, paciencia. Y sobre todo mucha capacidad de diálogo y negociación. Hablando de diálogo, ¿qué posibilidades reales hay de que la reunión propuesta por Bolívar se concrete y tenga resultados positivos? Para que esa reunión funcione, se necesitan dos cosas. ¿Cuáles? Voluntad política y claridad en los objetivos. Benedetti debe estar dispuesto a escuchar a los ministros, a ceder en algunos puntos. Y los ministros, a su vez, deben ser claros en sus demandas. Exacto. No deben usar la reunión para desgastar a Benedetti o presionar a Petro. Es un juego delicado, ¿no? Cualquier error podría empeorar la situación. Sin duda. Y más allá del resultado de esa reunión, hay otra pregunta importante. Bueno, ¿Qué impacto tendrá esta controversia en la imagen de Petro y en la confianza del pueblo colombiano en su gobierno? claro. Petro llegó con la promesa de un cambio real. ¿Podrá mantener esa promesa después de esta crisis? Esa situación ha generado dudas y desilusión en algunos sectores. Pero también hay que recordar que Petro todavía tiene mucho apoyo popular. Sobre todo entre los jóvenes y las clases populares. Y muchos confían en que sabrá superar esta crisis y retomar el camino de las O reformas. sea que aún es temprano para dar por terminado el capítulo del petrismo en Colombia. Así es. El futuro de Petro y de Colombia está en juego. Las próximas semanas serán decisivas. Bueno, hemos analizado a fondo la controversia del nombramiento de Armando Benedetti, sus implicaciones para el gobierno de Petro y las posibles consecuencias para Colombia. Sin duda, estamos en un momento histórico, un punto de inflexión que marcará un antes y un después. Es un escenario fascinante que seguiremos observando con atención. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la política colombiana. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando este tema y a mantenerte informado.
Y para profundizar aún más en el análisis de la política colombiana, te recomendamos que escuches el podcast Voces de Colombia en YouTube. Dale un me gusta y suscríbete al canal para no perderte sus análisis. Hasta la próxima.